Licenciado José Manuel Saucedo Ortiz, ¿nos escucha? Sí, mi señor juez, buenas tardes. ¿Se puede individualizar, por favor, con número de cédula profesional? Sí, con mucho gusto. 128-56-70. Gracias. Dice su nombre también, por favor, para que quede registro de audio y video de que se individualiza. Su servidor, el licenciado José Manuel Saucedo Ortiz. Y si me permite, designo como domicilio el correo electrónico notificaciones2018@gruposaor.com.mx. Notificaciones 2018 con número. @gruposaor.com.mx. Bien, usted ha sido designado previamente por el imputado. ¿Acepta y protesta el cargo que le ha conferido el imputado? Acepto y protesto el cargo, su señoría. Se detiene por aceptando y protestando el cargo conferido. Previamente se ha verificado la cédula profesional del abogado asistente de sala. Sí, su señoría, el número de cédula referido por el profesionista se encuentra debidamente inscrita en el Registro Nacional de Profesionistas como licenciado en Derecho y registrado en el Registro Nacional, su señoría. Bien, bajo ese orden de ideas, se hace patente de nueva cuenta la visión de una defensa técnica y adecuada ejercida por un abogado titulado. Abogado, ¿usted te intervendrá de manera activa en la audiencia, es decir, llevará la batuta de la misma, o los otros dos y usted intervendrán de manera indistinta? Indistinta, su señoría, por favor. Se autoriza tal circunstancia. Solamente sí le encargo, licenciado José Manuel, que apague su micrófono y lo encienda cuando quiera tener intervención. Cualquier circunstancia puede hacer alguna señal y estaremos atentos, tanto el personal de salas como este juzgador, para cualquier intervención que requiera tener. Es que se escucha por ahí un ruido que choca y distorsiona aquí en sala. Dicho lo anterior, se me informó por el personal de este juzgado, propiamente quienes asisten a este juzgado en la sala, que ya tuvo comunicación con su abogado que se conecta vía virtual. Señor Francisco, ¿es correcto? Correcto. Bien, pregunto, ¿hay condiciones de poder llevar a cabo ya el desarrollo de la audiencia, abogados? Al micrófono, por favor. Sí, señor. Gracias. Sí, su señoría. Bien, dicho lo anterior, retomo el tema que se habría dejado previo a autorizar el ingreso virtualmente del abogado José Manuel Saucedo Ortiz, quien, dicho sea de paso y de paréntesis, su intervención se ajusta a los términos planteados por el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que es permisible la intervención de las partes virtualmente sin que se afecte ningún principio rector del sistema o del proceso, como propiamente puede ser la inmediación o la contradicción. Surte sus efectos incluso que de manera virtual y a través de plataforma digital el abogado de mérito nos acompañe. Bien, indicaba, señor Francisco, que usted ha traído a la presencia judicial porque se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, librada por el juez, quien el día de hoy se encuentra con permiso del Consejo de la Judicatura Estatal para ausentarse de sus funciones por motivos de carácter personal, correspondiendo por turno del rol que se lleva en este órgano jurisdiccional a este juzgador de conocer la presente audiencia. Por lo que le pido, señor Francisco, que esté atento a lo que ocurre en la audiencia. Cualquier duda puede solventarla con sus defensores, incluido el abogado que nos acompaña virtualmente.
pero también puede dirigirse a mí siempre y cuando lo haga de manera ordenada y respetuosa. La finalidad de esta audiencia es que la Fiscalía le comunique a usted que ha iniciado una investigación en su contra por un hecho aparentemente delictivo y que existe la posibilidad de que usted lo haya podido cometer. Por lo tanto, le pido que esté atento a lo que ocurra en la audiencia. Fiscal, sin mayor preámbulo al respecto, le concedo el uso de la voz. Gracias, señoría. Me hago cargo. En términos de lo dispuesto por el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedo a formular imputación a usted, señor. Le hago de su conocimiento que esta Fiscalía le sigue una investigación por el delito de violación equiparada, abuso sexual y abuso sexual de personas menores de edad, todas con su respectiva agravante. Le hago de su conocimiento los hechos que se le atribuyen, que el día 5 de septiembre del año 2019, serían como las 10:30 de la noche, la víctima de iniciales SGC se encontraba en su cuarto, en su casa ubicada en calle 11 Sur, número 502 de la Colonia Centro, en la ciudad de Chilapa de Álvarez Guerrero, que estaba acostada en su cama, traía puesto un short y una playera sin sostén. Escuchó que tocaron la puerta de su cuarto, la cual se encontraba cerrada con llave. Como tardó en abrir, vio que usted, quien es su padrastro de la víctima, abrió la puerta de su cuarto con la llave que usted trae y sin el consentimiento de la víctima entró al cuarto. Le dijo que tenían que platicar con ella respecto a la familia, así también de su mamá. Al momento que entró usted, señor Francisco, la víctima se envolvió en una cobija. En ese momento se sentó en la cama. Asimismo, usted, señor Francisco, se sentó en la cama junto a la víctima, le puso sus manos en sus piernas, le quitó la cobija, le alzó la playera, vio que no tenía sostén. En ese momento usted le empezó a acariciar los pechos, se paró de la cama y se desabrochó su pantalón, se sacó su pene y le dijo a la víctima que se lo chupara. La víctima hizo un gesto con la cabeza que no. De ahí ya no pasó nada porque hablaron por teléfono al número de casa, que el hermano de la víctima le gritó a usted que le estaban llamando por teléfono, por lo que usted se abrochó su pantalón y se salió de la recámara de la víctima. Asimismo, recuerda a la víctima que cuando tenía la edad de 6 años, no recuerda fechas, solo recuerda que vivían en el domicilio ubicado en... Por las tardes, cuando su mamá salía, usted, señor Francisco, quien es padrastro de la víctima, le hablaba que usted se encontraba sentado en una silla. Frente a usted tenía una computadora. La víctima se acercaba y usted la abrazaba, la sentaba en sus piernas, le ponía videos de personas desnudas, se tocaban su cuerpo, se besaban y se tocaban con su mano sus partes íntimas. Asimismo, recuerda la víctima que cuando su mamá salía por las tardes, ella se quedaba con usted, que usted se sentaba en esa silla, tenía la computadora y le hablaba a la víctima, la abrazaba, la sentaba en sus piernas, le tocaba por encima de su ropa sus pechos, la parte de abajo donde hace pipí, por encima de su calzón. Asimismo, la víctima recuerda que iba en 5º año de primaria, que tenía 10 años, que vivían en el domicilio ubicado en calle 11 Sur, número 502, de la colonia Centro, en la ciudad de Chilapa de Álvarez Guerrero, que como referencia al lado del Kinder Cuauhtémoc, recuerda que era de noche. La víctima no se dio cuenta de la hora, que se encontraba en el interior de su cuarto acostada en su cama, que estaba despierta esperando que el sueño la venciera, que tenía puesto su pants con ropa interior, una playera y corpiño. La menor lo vio entrar a usted, señor Francisco, a su cuarto. Ella al verlo sintió miedo, que usted entró con una colchoneta, le dijo que se iba a quedar a dormir con ella. La menor no le dijo nada. Usted tendió la colchoneta a un lado de la cama de la víctima. Usted se acostó y extendió su mano, la empezó a tocar de todo su cuerpo por encima de la ropa. Usted, señor Francisco, se paró, le dijo a la víctima que se sentara a la orilla de la cama. En ese momento le quitó toda su ropa, la dejó desnuda. Usted se bajó su pants, sacó su pene y le dijo a la víctima que abriera la boca. Le metió el pene en la boca de la víctima. Así también usted le dijo que no metiera los dientes, que no llorara, que era algo normal,
que lo hiciera despacio, que usted le iba a enseñar a hacer esas cosas y más cosas para que supiera cómo hacerlo. La víctima salió de su cuarto, se fue al baño del cuarto de su mamá, se lavó la boca y se acostó a un lado de su mamá, la cual ya estaba dormida. La víctima refiere que esa fue la primera fecha que usted la obligó a chuparle su pene. Por lo que, de acuerdo a la clasificación jurídica de los hechos que se le atribuyen, primeramente tenemos el delito de violación equiparada previsto en el artículo 178 para su conceptualización y sancionado por el artículo 179, fracción primera y segunda, en relación con el diverso 182, fracción primera, así como los delitos de abuso sexual de personas menores de edad y abuso sexual agravado previsto por los artículos 180 y 181 en relación con el 182, fracción segunda, todos del Código Penal del Estado de Guerrero, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales SGC. Señor Francisco, le hago desconocimiento que la conducta que usted desplegó fue por acción e instantánea, porque la consumación se agotó en el momento mismo en que los realizó. De acuerdo a lo establecido por los artículos 19 y 21, fracción primera del Código Penal en vigor, así también actuó de manera dolosa, porque conociendo los elementos objetivos del tipo penal, aceptó la realización del mismo como autor directo. De acuerdo a lo que establecen los artículos fracción 22, fracción primera y 26, apartado A, fracción primera, todos del Código Penal del Estado. Por último, le hago de su conocimiento que las personas que deponen en su contra son la víctima de identidad reservada de iniciales y la testigo de nombre. ¿Sería cuánto, señoría? Señor Francisco, ¿entendió lo que acaba de escuchar o requiere alguna aclaración o precisión? Sí, señoría, ¿me permite el uso de la voz? Permítame, Correcto. ¿Sí lo entendió? ¿Lo escucho, abogado? Sí, tengo seis puntos que quisiera que me aclarara el MP, con todo respeto, por favor. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia no lo pusieron a disposición inmediatamente de usted y lo llevaron a sede ministerial? 2, por favor, vía lugar de la detención. 3, si nos puede mostrar también la lectura de derechos. 4, que nos diga si le devolvieron las pertenencias a los familiares. 5, la constancia de llamada telefónica. 6, nombres de la gente que lo detuvo, por favor, señoría. Fiscal, ¿tiene alguna manifestación al respecto? Sí, su señoría, únicamente, como usted ya lo manifestó al inicio de la audiencia, el señor imputado compareció, fue traído ante este órgano jurisdiccional a través de una orden de aprehensión, la cual fue librada con fecha 31 de mayo del año en curso por un juez diverso, motivo por el cual se dio cumplimiento a dicha orden judicial en esta data. Ahora bien, respecto a el nombre de los agentes aprensores, tenemos a la coordinadora de nombre Adoración Reina Jiménez, y no recuerdo cuál fue la otra pregunta. ¿Cuáles fueron las otras aclaraciones, abogado? Enciende su micrófono. Si le puede mostrar, por favor, a mi compañero la lectura de derechos, si le devolvieron las pertenencias a la familia y la constancia de llamada telefónica, por favor. Sí, en relación a las pertenencias, bueno, ya como usted lo hizo saber a esta fiscalía, se hará el requerimiento respectivo a los compañeros de la Policía Ministerial y, como le vuelvo a repetir, fue en atención a la ejecución de una orden de aprehensión, la cual evidentemente le fue mostrada al señor Francisco Javier, así como a sus abogados, quienes se apersonaron de manera inmediata ante la representación social y se le corrió traslado de todas y cada una de los datos de
prueba que se contenía en la carpeta de investigación, señoría. ¿Sería cuánto? Abogado. Gracias, lo aprecio mucho. Bien, dicho lo anterior, señor, usted al inicio de la audiencia me indicó que tenía presentes ahí está. Tenía presentes los derechos que el artículo 20 constitucional en su apartado B establecía a su favor. Uno de estos es de que usted pueda contestar los hechos que le imputaron a través de una declaración. Si decide hacerlo, lo que diga podrá ser utilizado en su contra por parte del Ministerio Público y la asesoría jurídica, e incluso tomado en cuenta por este juzgador al momento de resolver la etapa procesal en la que nos encontramos. Si decide guardar silencio, el silencio nunca podrá ser utilizado en su contra. Previa consulta con sus abogados defensores, me responde al micrófono si va a rendir declaración o se va a reservar ese derecho. Sí, su señoría, con su venia, platiqué con él antes de la audiencia, va a rendir una declaración, tenemos un proceso penal por violencia familiar, estaba ubicado, no sé cómo acreditó la NP la necesidad de cautela, habíamos esperado que le creáramos citatorio, pero bueno, se va a rendir una declaración y le anticipo que en su momento va a ser el que resuelva su situación en 144 horas. No le va a contestar al NP, es cuanto, muchas gracias. Adelante. ¿La declaración se da de manera libre y espontánea o a forma de preguntas por parte de la defensa, abogado? Libre y espontánea, señoría, por favor, aprecio. Acompaña al... Señoría, una moción únicamente que se le dé de conocimiento al imputado que estaría haciendo la declaración en relación a los hechos de formulación de imputación que le realizó el agente del Ministerio Público, atendiendo las manifestaciones que realiza la defensa, plantean un procedimiento diverso que no atrae, que no tienen en común relación porque las víctimas son distintas. Bien, primero este juzgador, en la forma de la declaración, la única limitante que le pone a quienes deciden hacer valer su derecho a declarar es que se constriñan a los hechos de la imputación sin que esto implique limitar el libre y espontáneo, la libre y espontánea declaración. Evidentemente, si hay una relación con esta circunstancia, no podría limitar yo al imputado de que deje de indicarlo, atendiendo esta libertad de su declaración. Lo único que pido es que se constriñan a los hechos que estoy conociendo, para el efecto de que sea una información concreta. Le digo en ese sentido porque luego ocurre, y lo digo a modo de paréntesis o entre paréntesis, que cuando declaran dicen, no, pues olía tal cosa, o sea, ese tipo de cosas son las que sea concreto respecto a las circunstancias de las cuales usted escuchó y fueron los motivos de la imputación. De allí en fuera, pues de manera libre y espontánea puede hacerlo. Si bien no puedo protestarle que se conduzca con verdad, atendiendo el principio de la no autoincriminación y la presunción de inocencia que le reviste en su carácter de imputado, solamente invitarlo a que su declaración sea pegada a la verdad y el micrófono es suyo. Y para que quede registro de audio y video, quien dijo que sí rendiría su derecho a declarar fue el abogado. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro que sí. Antes que nada, niego la imputación hacia mi persona, ya que prácticamente tengo enemistad con la víctima y con su mamá, debido a que hay intereses, bienes materiales y sobre todo por la guardia y custodia de mis hijos que estamos llevando. Ese es uno de los temas. De lo anterior, niego toda clase de situación que se me está culpando ahí.
Otra de las situaciones, señor juez, que al momento de mi detención no me mostraron ninguna orden, no me la quiso mostrar. Nada más me leyó los derechos. Yo iba hacia mi trabajo y regresé a mi hijo del trabajo para dar parte de esta situación. Y las pertenencias, obviamente, que se quedaron ahí con ellos, que supuestamente me las iban a entregar aquí y no fue así. Es todo. ¿Sería todo? Bien. ¿Abogado desea hacer preguntas a su asistido? Sí, por favor, señoría. ¿Va a contestar las preguntas de su abogado? Adelante. Abogado, adelante. Oye, dígame el nombre de la persona, la señora con la que le tienen la agresión, la mamá de la joven. La mamá de la joven se llama... ¿Desde cuándo están separados? Es desde octubre de 2022. ¿Lleva algún proceso penal donde esa señora es víctima? Al micrófono lo tiene a un lado. No conteste. Sugestiva e impertinente de acuerdo a la formulación que se realizó por parte del agente del Ministerio Público, sí. ¿Se considera que la pregunta es sugestiva en el sentido de que establece si existe algún proceso penal y también es impertinente, pues no es materia de la declaración que realizó el imputado de los hechos de imputación? Asimismo, advierto, abogado, que son aspectos que podría incluso utilizar en momentos más adelante de esta misma audiencia, sin que se le limite al respecto. Por cuanto hace la objeción, se acepta dicha objeción. Señor, ¿por qué hay animadversión a su persona? De hecho, principalmente es por la guardia y custodia de los niños. Yo tengo al menor y ella tiene a la menor, la cual no tiene mucho que la empecé a frecuentar aquí en el centro de convivencia. Dígame, de esa carpeta de investigación, ¿tenía usted conocimiento? Objeción sugestiva y de la misma circunstancia nunca se estableció esa pauta en la formulación de imputación, así como en la declaración del propio acusado. Me parece más que esa circunstancia, porque evidentemente aquí nos encontramos algo que se deriva de una carpeta de investigación. Me parece que es una pregunta ambigua de esa carpeta de investigación. O sea, se acoge la objeción no por los motivos que implica el asesor. Diputado, en relación a la carpeta que nos ocupa hoy del asunto de violación y abuso sexual, ¿había sido usted citado en el MP? Ninguna vez. No. Bien. ¿Es cuánto, señor? Gracias. Fiscal, ¿va a interrogar o contrainterrogar? No, su señoría. ¿Asesor jurídico? No, señoría. Que quede video grabado. No, señoría. Bien, puede ocupar el lugar al lado de sus defensores particulares. Válido que ha hecho hacer su derecho a declarar. Fiscal, continuamos. Sí, su señoría, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el verso 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó usted vincula proceso al imputado por su probable participación en el hecho que se le atribuye como el delito de violación equiparada y prevista en el artículo 178, en relación con el artículo 179, fracción primera y segunda, en relación con el diverso 182, fracción segunda, así como los delitos de abuso sexual agravado y abuso sexual de personas menores de edad, previstos ilícitos y sancionados por los numerales 180 y 181 en relación con el diverso 182, fracción segunda del Código Penal del Estado de Guerrero. Atendiendo a lo anterior, su señoría, solicito que por economía procesal se me tenga por procedimiento el hecho expuesto en la formulación de imputación, toda vez que es el mismo hecho
delictivo que tenemos en estudio. Asesor jurídico, ¿me apoyan con el micrófono, por favor? Sin oposición, señoría. Defensa. Ninguna oposición. Adelante. Bien, se plantea que los hechos que sustentarán la vinculación al proceso son los que se establecieron en la formulación de imputación, no hay oposición por ninguna de las partes y que se considera, se accede a tal petición. De los ilícitos se compone de los siguientes elementos, su señoría: la imposición de una cópula bucal en contra de una persona menor de 12 años, que el sujeto pasivo sea menor de 12 años de edad, que dicha cópula se imponga del padrastro contra su hijastra. Así pues, su señoría, por cuanto al delito de abuso sexual, dicho ilícito se compone de que sin consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula se ejecute un acto sexual, que dicho acto sexual sea realizado por el padrastro contra su hijastra. Así también, su señoría, por cuanto hace al relato de hechos que narró la víctima cuando tenía la edad de 6 años, su padrastro ejerció en ella tocamientos corporales. Eso se encuentra previsto en el artículo 181, abuso sexual de personas menores de edad, del Código Penal vigente en nuestro estado. Así pues, su señoría, el primer elemento en estudio tenemos la entrevista recabada por esta fiscalía a la víctima de iniciales, en lo que refiere en la parte que nos interesa. Es que la víctima recuerda que cuando iba en 5º año de primaria, recuerda que tenía la edad de 10 años, que vivía en el domicilio. Solo recuerda que fue en la noche, ella estaba acostada en su cuarto, esperando que le venciera el sueño, que tenía puesto un pants con ropa interior, una playera con corpiño. En ese momento llegó su padrastro con una colchoneta, que se iba a quedar a dormir con ella. No le dijo nada, tendió su colchoneta a un lado de su cama, se acostó, extendió su mano y le empezó a tocar en todo su cuerpo, por encima de la ropa. Después se paró, le dijo que se sentara. La menor víctima se sentó en la orilla de la cama. En ese momento su padrastro le quitó toda la ropa, la dejó desnuda. Su padrastro se bajó el pants, sacó su pene, le dijo que abriera la boca, metió su pene en la boca, le dijo que no metiera sus dientes, que no llorara, que era algo normal, que lo hiciera despacio, que él iba a enseñar a hacer esas cosas y más cosas para que supiera cómo hacerlo. La víctima se salió corriendo de su cuarto y se fue al baño del cuarto de su mamá. Se lavó la boca y se acostó a un lado de su mamá, la cual ya se encontraba dormida. La víctima refiere que esa fue la primera vez que él la obligó a chuparle su pene, que no recuerda fechas porque ella era pequeña. Asimismo, sus señorías, la víctima manifestó en esa misma entrevista que el día 5 de septiembre del 2019, aproximadamente a las 10:30 de la noche, ella se encontraba en su cuarto, en el interior del domicilio, ubicado en calle 11 Sur, número 502, Colonia Centro, en Chilapa de Álvarez Guerrero. Que en ese momento entró, su padrastro llegó, tocó la puerta de su cuarto. Ella, como se encontraba acostada, traía un short, una playera sin sostén. Como tardó en abrir, su padrastro, Javier, abrió la puerta de su cuarto con la llave que él trae, sin el consentimiento de ella. Al momento que entró a su cuarto, se envolvió con una cobija. Estaba sentada en su cama y su padrastro, Francisco, se acercó a ella. Empezó a tocarle sus piernas, le quitó la cobija y vio que no tenía sostén, le alzó la playera e inició a acariciarle sus senos. Se paró de la cama y se desabrochó su pantalón, se sacó su pene y le dijo que se lo chupara. Ella le hizo un gesto con la cabeza que no. De ahí ya no pasó nada porque su hermano le gritó que le estaban llamando por teléfono al número de la casa. Se abrochó su pantalón y se salió de la recámara. Así también, su señoría, en esa misma entrevista la víctima refirió que no fue la primera vez que le había tocado sus pechos y sus piernas. También lo hizo cuando ella tenía la edad de 6 años, que vivían en el domicilio ubicado en calle 15 Norte, barrio de Santa Gertrudis, en Chilapa de Álvarez Guerrero. Como referencia, por la primaria Miguel Hidalgo. Recuerda que su mamá salía a trabajar por la mañana y que por las tardes se quedaba con una muchacha que los cuidaba. Así también, y cuidaba a su hermano el pequeño. Que ella tenía el hábito de salir por las noches al baño y al llegar al baño escuchaba ruidos raros. Regresaba a su cuarto, después de un rato volvía a regresar porque quería hacer pipí y se daba cuenta que era su padrastro frente a la mesa con la muchacha que los cuidaba, lo cual no recuerda su nombre. También recuerda que esa fecha solo se acuerda que su padrastro le hablaba para que fuera donde él estaba sentado en una silla frente a una computadora, que la abrazaba, la sentaba en sus piernas y la ponía a ver videos de personas desnudas.
Se tocaban su cuerpo, se besaban, se tocaban sus partes íntimas, hacían los ruidos que ella escuchaba cuando salía al baño en las noches. Así también le dijo que su padrastro, que eso lo hacía con la muchacha en el baño en las noches. Asimismo pasaron semanas y en varias ocasiones cuando la mamá salía por las tardes, ella se quedaba con su padrastro en las tardes, él la sentaba enfrente de la computadora, le hablaba para abrazarla, la tocaba por encima de su ropa, tocándole sus pechos, la parte de abajo donde hace pipí, por encima de su calzón. Así también su señoría, para concatenar lo manifestado por la víctima, se cuenta con la entrevista recabada por esta fiscalía a la testigo, quien es progenitora de la víctima. De fecha 27 de junio del año 2022, en la parte que interesa manifestó que desde el año 2010 inició una relación de concubinato con él. De dicha relación procrearon 2 hijos. El primero cuenta con la edad de 13 años de edad y la menor de 7 años respectivamente, pero que ella tiene otra hija de iniciales de 19 años de edad que viven los 3 en el domicilio, que al principio de su relación vivieron en 3 domicilios diferentes. En ese primer domicilio vivieron 8 meses y que después se fueron a vivir ahí mismo, en ese mismo domicilio, pero en otro departamento. Y que ahí fue donde sucedieron los hechos que le narró su hija, que sucedieron cuando ella tenía la edad de 6 años. También le manifestó que cuando ella trabajaba por las tardes, en el año 2013 se cambiaron a vivir al domicilio ubicado en calle, que se encontraba encerrada, que en ese momento tocó la puerta a su padrastro, que le pidió que le abriera la puerta, que su hija le refirió que ella no quería abrir la puerta, que él entró sin el consentimiento de ella, porque ella tenía su playera sin sostén y un short corto, que en ese momento su padrastro entró con su llave, abrió la puerta, entró, ella al verlo que había entrado se envolvió con una cobija, se sentó junto a ella, le puso sus manos en sus piernas y la empezó a acariciar, le quitó la cobija y vio que no tenía sostén, le alzó la playera e inició a acariciarle sus senos, se paró de la cama y se desabrochó su pantalón, se sacó el pene y le pidió que se lo chupara. Que su hija víctima le refirió que ella le hizo con un gesto en la cabeza que no quería hacerlo. Asimismo, su señoría, que ese mismo momento le habló su hijo Pablo Daniel Aguilar a su papá Francisco Javier para que bajara a contestar una llamada telefónica. Que ella recuerda que ese día subió a platicar con su hija, porque ese día era el cumpleaños de la víctima y que la víctima se había molestado con ella porque ella no le hizo fiesta, y que su concubino le manifestó que iba a ir a hablar con ella para arreglar la situación. Así también refiere que no fue la primera vez que él había tocado, que también lo hizo cuando ella iba en 5º año de primaria, que tenía como 10 años, que fue en el mismo domicilio ubicado en calle 11 Sur, 502, Colonia Centro, en Chilapa de Álvarez Guerrero, como referencia a un lado del Kinder Cuauhtémoc. Le dice que recuerda que fue en la noche, que ella ya estaba acostada en su cuarto esperando a que le venciera el sueño, que traía puesto un pants con ropa interior y una playera con cuerpiño. Al momento entró su padrastro con una colchoneta, que se iba a quedar a dormir con ella, que su hija víctima no le dijo nada y que él se acostó a un lado, extendió su colchoneta, después estiró la mano e empezó a acariciarle su cuerpo por encima de la ropa. Después que su concubino se paró, le dijo a su hija que se sentara en la orilla de la cama. En ese momento le quitó toda su ropa dejándola desnuda, que en ese momento su concubino se bajó su pan, sacó su pene y le dijo que abriera la boca. Su hija víctima el imputado metió su pene en la boca de su menor hija. Asimismo le decía que no metiera los dientes, que no llorara, que era algo normal que lo hiciera. Despacio, que él le iba a enseñar a hacer esas cosas y más cosas para que supiera cómo hacerlo. Su menor hija refiere que se salió corriendo de su cuarto y se fue al baño a lavar su boca y se acostó a un lado de ella, pero ella no recuerda porque estaba muy cansada y ya estaba dormida. Asimismo, su señoría, la testigo refiere que esa fue la primera vez que la obligó a chuparle su pene, que su hija tenía miedo de decirle a ella que porque su concubino la amenazó que le iba a hacer algo malo a ella. Asimismo, su señoría, para concatenar lo manifestado por la víctima, se cuenta con el dato de prueba consistente con el dictamen en materia de psicología, con número de oficio emitido por la licenciada adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales, quien a través de las pruebas aplicadas a la víctima de iniciales S,
SGC, como son test proyectivos, HTP, TESP, persona bajo la lluvia, concluyó y refirió que con base a los datos recabados y al mismo tiempo observados durante la entrevista, donde encontraron elementos, signos y síntomas, entre ellos inseguridad, tensión, miedo hacia su agresor, angustia, aislamiento, con base a los hechos ocurridos se determina que la víctima de identidad reservada de iniciales manifiesta daño psicoemocional ante el evento referido, ya que encontrando elementos referentes a los hechos que nos ocupan el día de hoy. Dato de prueba que resulta idóneo para acreditar que en el mundo fáctico aconteció un acto sexual agravado de la víctima de identidad reservada de iniciales SGC, ya que por sí misma refiere a detalles, las circunstancias de tiempo, lugar y modo y ocasión de la ejecución del acto sexual, es decir, que el indiciado realizó acto sexual como tocamientos obscenos en su cuerpo, como lo es en sus pechos, sus piernas y sus piernas, tal como lo refiere la víctima, provocando la inseguridad, tensión, miedo, angustia y aislamiento. Porque la misma víctima antes referida que conoce el hecho vivido y es esa coincidente y únicamente la pasivo del delito es la idónea para que narre la forma en que el activo realizó tocamientos obscenos en ella. Máxime que se cuenta con más datos de prueba que hagan pertinente e idóneo el ateste de la menor víctima para tener justificado el acto sexual, como es el dictamen de psicología, en el cual se refiere que presenta un daño psicoemocional, aunado que en este tipo de delitos, al ser realizados oculta, resultan preponderantes la declaración de la víctima. Dato de prueba que resulta idóneo y pertinente porque con el mismo se acredita que el pasivo presenta un daño psicoemocional debido al evento vivido. Asimismo, su señoría, para corroborar el hecho vivido de la víctima cuando ella tenía la edad de 10 años y 15 años de edad, se cuenta con el dictamen en materia de criminalística de campo, quien refiere que el día 5 de marzo del año 2022 se constituyó en compañía de la víctima de identidad reservada de iniciales y de la denunciante de la víctima hasta la calle, ubicado y descrito, lugar donde fue agredida por el imputado, concluyendo a dicha profesionista que el lugar antes referido fue señalado, ubicado y descrito y fijó fotografías como elementos de estudio y que este lugar relacionado con el hecho que corresponde a una casa habitación en el cual se observa que se trata de una vía de pavimento hidráulico que mide 5 metros con 80 centímetros de ancho, circulación vehicular de sur a norte, misma que tiene una terminación cerrada en dirección de norte, donde comunica con diferentes inmuebles, y por el lado poniente la vía se localiza el domicilio relacionado con los hechos ubicados. Asimismo, su señoría se cuenta con otro dictamen en criminalística de campo. Permítame tantito. Suscrito y firmado por la suscrita María Guadalupe Hernández Vega, licenciada en criminalística de campo. Aquí, con este dictamen, su señoría se logra corroborar el hecho vivido de la víctima cuando ella tenía la edad de 6 años. Una vez constituida en el lugar, fecha y hora antes mencionada, pudo observar una construcción de material de concreto armado. Se observa que el mismo inmueble cuenta con otros accesos. Se localiza al lado oriente de la calle, el cual se trata de un portón metálico de 2 hojas pintados de color café. En este lado del inmueble está revocado y pintado de color azul. En su primer nivel de color blanco y en el segundo, procediendo a referir y señalar la víctima que los hechos ocurrieron cuando rentaba en ese lugar y que su acceso era por el portón, que en el área que rentaba donde ocurrieron los hechos era en el primer nivel, que delimita la barda pintada de color azul. En el lugar antes descrito no se realizó en búsquedas de indicio que se realizó con los hechos que se investigan, ya que la diligencia se realizó desde anterioridad, señoría. Los hechos sucedieron cuando ella tenía la edad de 6 años. Respecto al acto sexual, su señoría, se ejecuta una persona menor de 12 años de edad, se acredita con el acta de nacimiento de la víctima de identidad reservada de iniciales, por lo que al momento que acontecieron los hechos, la víctima era menor de edad, su señoría. Asimismo, su señoría, para justificar la agravante consistente en que el acto sexual se ejecute por ascendiente contra su descendiente, en este caso, la víctima con el imputado, él era su padrastro y ella su hijastra, se acredita con el acta de nacimiento de la hermana de la víctima, de la niña de identidad reservada de iniciales, cual se asiente que la menor es hija del C, documental con las cuales se establece que el imputado
es padre de la niña que estoy citando en la acta, y se concatena que es padrastro de la víctima. Documental con la cual se establece que el imputado se tiene por debidamente acreditada la agravante señalada en la fracción segunda del numeral 182 del Código Penal vigente en el Estado de Guerrero. Dato de prueba con los cuales se acredita uno a uno los ilícitos de violación equiparada, así como los delitos de abuso sexual agravado y abuso sexual de personas menores de edad. Luego entonces nos permite afirmar que participó en la comisión de los delitos como autor material directo. La forma de intervención del imputado fue de forma instantánea y dolosa, tal como lo prevén los artículos 21, fracción primera del instantáneo, ya que con su consumación se agotó en el mismo momento. 22, fracción primera, dolosa toda vez que tenía pleno conocimiento de que su conducta no era correcta y está constituida como delito. 26, inciso A, fracción primera, lo realizó por sí mismo. Todos ellos del Código Penal para el Estado de Guerrero. Nexo de casualidad es que resulta de la acción desplegada por el imputado sobre la humanidad de la víctima, que era menor de edad, quien en este partículo se ejecutó el acto sexual en su cuerpo, quien además era su hijastra. El día de los hechos contaba con la edad de 6 años, 10 y 15 años de edad, lesionando con esta conducta antijurídica el bien jurídico protegido por la ley, que es el normal desarrollo psicosexual de las personas. En el caso concreto, la víctima, por parte del sujeto activo, asimismo, quien es su padrastro. En cuanto a las circunstancias de lugar, tiempo y modo, ocasión, la misma han quedado descritas después de haber realizado las entrevistas a la víctima, así como la testigo circunstancial de los hechos, por lo que es obvio y repetición innecesaria solicito se me tenga por reproducido en este apartado. En cuanto a la probable participación del imputado, el hecho delictivo que nos ocupa es darle sostener que hasta este momento procesal se encuentra acreditado al grado de probable, en virtud de que existen datos de prueba suficientes que así lo demuestran, resultando por importancia el señalamiento directo y contundente que realiza la víctima, de identidad reservada de iniciales, quien refiere que cuando tenía la edad de 6 años, el imputado ejercía tocamientos corporales en ella, así como cuando tenía la edad de 15 años y cuando tenía la edad de 10 años, que iba en 5º año de primaria, él le dijo que le chupara su pene. Dato de prueba que sin lugar a dudas son idóneos, suficientes y pertinentes para acreditar a título probable de la participación del imputado en el hecho. En el orden de ideas se concluye que Francisco Javier Aguilar Mesa es probable responsable del hecho delictuoso que la ley señala como el delito de violación equiparada, abuso sexual y abuso sexual de personas menores de edad, todos agravados. Resultan preponderantes en este tipo de delitos que son de ocultar realización y que el mismo fue cometido a una menor de edad. Por él debe de preponderarse el interés superior del menor, así como la aplicación del protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y también, de acuerdo a los hechos que nos ocupan, en el presente caso opera un concurso real de delitos homogéneo, ya que es pluralidad y conducta se cometieron varios delitos. Por otra parte, es importante destacar que la posibilidad de intervención que se le atribuye en este hecho delictuoso fue a título de autor directo, ya que lo realizó por sí mismo, consumando su acción de forma instantánea, ya que la acción que la llevó a cabo el imputado para materializar este tipo de delito en personas menor de edad, abuso sexual y violación equiparada, agotaron en el mismo momento en que los ejecutaba, advirtiéndose el dolo directo con que actuó, ya que teniendo pleno conocimiento de que la conducta que desarrollaba está constituida como delito, pues el activo trata de una persona mayor y aún así no pensó y decidió llevarlo a cabo sin importarle que se trataba de su hijastra, la cual había depositado su confianza en él, el cual se aprovechó que la víctima era menor de edad. Ello es así atendiendo a lo previsto en el artículo 21, fracción primera, 22, fracción primera y 26, apartado A, fracción primera, todos sustantivos penales en el Estado, vulnerando el bien jurídico que protege la ley penal, esto es el normal desarrollo psicosexual de la pasivo. En ese orden de ideas se concluye que el probable responsable de haber participado
en los hechos que la ley señala como los delitos de violación equiparada, abuso sexual de personas menores de edad, todos agravados previstos en el artículo 182, fracción segunda del Código Penal vigente en nuestro Estado, por haber actuado e intervenido a título de autor material directo y de manera dolosa, toda vez que en autos no aparecen acreditado alguna causa de ilicitud o excluyente de responsabilidad que opere en su favor. Por todo lo anterior, se solicita a su señoría se vincula a proceso al C por los hechos antes mencionados. Es cuanto, su señoría. Asesor jurídico. ¿Qué? Sí, señoría. De acuerdo a la exposición que realiza la agente del Ministerio Público, se desprenden datos de prueba que se pueden acreditar. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Sí, señoría. Una vez escuchado la exposición realizada por parte de la agente del Ministerio Público, se pueden establecer datos de prueba que se pueden establecer que se han cometido los hechos delictivos, de los cuales ha solicitado vinculación a proceso, como lo correspondiente a violación equiparada, abuso sexual agravado y abuso sexual a persona menor de edad. Ahora bien, únicamente para poder abundar más en relación al dato de prueba que refirió la agente del Ministerio Público, en relación al dictamen de psicología de fecha 11 de enero del 2023, que se encuentra agregada a la carpeta de investigación, estableciendo que refirió que se realizaron unas técnicas por parte del perito, y de las cuales son test HTP y test persona bajo la lluvia. De los resultados que expone dentro de su dictamen, la perito estableció en relación al test HTP, presenta indicadores de preocupación por sí misma, inseguridad, miedo, aislamiento, temor, preocupación sexual, sentimiento de culpa. El resultado en relación al test persona bajo la lluvia estableció que es inseguridad, miedo a su entorno y temor hacia el entorno. En relación a esa circunstancia, incluso la perito estableció que la persona agraviada denota los siguientes síntomas a partir del evento vivido, presentando alteración a nivel cognitivamente, persona orientada en el espacio, tiempo y persona con memoria a corto y largo plazo, lenguaje es congruente y coherente con la realidad, acata todas las instrucciones que se le piden afectivamente, me da tristeza y coraje porque se aprovecha de mí y me chantajea. Psicológicamente, me dan ganas de comer y comer días en los que no quiero ver a nadie, no puedo dormir. Interpersonalmente, no me siento a gusto con mi cuerpo, no puedo estar en paz y me frustra, siempre me recuerda eso y me baño y me tallo fuerte mi cuerpo. Conductualmente estableció que tuve que anexarme para no estar en mi casa y seguir viéndolo hasta que decidí hablar con mi mamá y decirle lo que estaba pasando. De acuerdo a estas circunstancias, pues la perito refiere las conclusiones que ha establecido ya el agente del Ministerio Público. Ahora bien, por cuanto se establece la presunta participación del acusado en los hechos que se le atribuyen, pues esta se puede establecer directamente con la entrevista de la víctima, pues esta lo conoce, por así referir que tuvo una relación con su madre, Liliana Cervantes Martínez, y quien lo consideraba como su padrastro. Ahora bien, por cuanto hace a la circunstancia de una relación o parentesco, en el sentido de que pueda ser su padrastro o hijastra por parte del imputado hacia la víctima, incluso de la declaración que plantea el propio acusado, restableció que tuvo una relación por cuanto hace a la señora, cual se puede establecer que la circunstancia que tenía entre la víctima y la circunstancia que había entre la víctima y el acusado, pues era una circunstancia de padrastro. Por tales circunstancias, atendiendo que no se encuentra ninguna excluyente responsabilidad, de acuerdo al artículo 31 del Código Penal del Estado vigente, se solicita se vincule a procesos. ¿Cuánto? Bien, señor Francisco, ya ha escuchado usted y sus defensores los datos de prueba con los que la Fiscalía sustenta su petición de vincularlo a usted a proceso. Anunció previamente el abogado que se habría de acoger al término constitucional de
44 horas. Esto es que el artículo 19 constitucional en relación con el 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales da la posibilidad de que usted elija en qué momento podrá resolverse su situación jurídica, es decir, si se vincula usted o no a proceso. Esos momentos son 3, uno es que sea en esta audiencia dentro de 72 horas o la duplicidad de esas 72 horas, dando un total de 144 horas. En días, el día de hoy obviamente, dentro de los 3 días siguientes a su puesta a disposición, y dentro de los 6 días siguientes si se acoge a la duplicidad del término como lo anunció su abogado. Abogado, ¿quiere el uso de la voz? Lo escucho. Gracias. Su señoría, ¿puede ser un receso de 2 minutos para afinar una precisión y con mi patrocinado, por favor, 2 minutos? ¿Quiere tener diálogo con su defendido? Sí. Se autoriza. Aprovechar para ir al sanitario. Se autoriza 2 minutos para que el abogado pueda tener comunicación con su defendido. Esto en el derecho fundamental de que el imputado pueda tener comunicación las veces que sea necesaria con su abogado, y esto que sea de manera privada a través del medio tecnológico con el cual nos encontramos, evidentemente bajo la seguridad y vigilancia de la Policía Procesal. Las demás partes podemos retirarnos de la sala de audiencias, que sean 5 minutos para que pues, si tienen que atender alguna necesidad fisiológica. Favor de ponerse de pie para despedir al juez. Se reanuda audiencia. A favor de ponerse de pie para recibir al juez. Pueden tomar asiento, gracias. Lo escucho, señor Francisco. ¿Su decisión es respecto a los... 144. Al micrófono. 144 horas, joven. Bien, atendiendo las manifestaciones hechas por el imputado, debidamente asistido y asesorado por sus defensores, para efectos de que dentro de las 144 horas siguientes a la supuesta disposición, que fue el día de hoy, a las 12:25 horas, se señalan las 18 horas del día 25 de junio del año 2024, teniendo la agenda del órgano jurisdiccional y del propio juzgador para que dentro del término legal indicado, que es la duplicidad del término constitucional, repito, 18 horas 25 de junio del año 2024. Quedan notificados fiscal, asesor jurídico, defensores, el propio acusado, se ordena notificar a la víctima en el presente asunto a través del medio más eficaz que corresponda. Continuando con el desarrollo formal y natural de la audiencia fiscal, le concedo el uso de la voz. Sí, su señoría, muchas gracias, me hago cargo. Permítame. Abogado, ¿puede cerrar su micrófono? Se escucha mucho ruido, por favor. Sí, señoría. No sé si me pueda permitir el uso de la voz para auxilio judicial, por favor. Adelante. En términos y con fundamento de lo dispuesto en el artículo 91, párrafo tercero, 113, 126, 134, fracción 4, 125, 127, 128, 129, 134, fracción 4, 215, solicitaría auxilio judicial constitucional dentro de este plazo prorrogado para que se gire atento oficio, por favor, al juez de control a efecto de que remita copia auténtica o certificada de la carpeta administrativa y de los audios y videos del proceso penal que se sigue en contra de mi patrocinado por el delito de violencia familiar, cuyos datos le proporcionará el licenciado Miguel Ángel, por favor. Asimismo, su señoría,
solicitaría aquí que quede registro, auxilio ministerial al Ministerio Público para que nos haga entrega de copias certificadas auténticas de la carpeta de investigación del asunto de violencia familiar, cuyos datos le va a dar mi compañero Miguel Ángel. Lo anterior resulta pertinente, idóneo, útil y conducente a razón de que vamos a acreditar con eso la animadversión que existe en contra de mi patrocinado, y con eso vamos a dejar de manifiesto que no es cierto el hecho de la denuncia, y con ello a la vez vamos a lograr el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los fines del proceso. También requiero auxilio judicial para que se cite a la denunciante y testigos que le ponen en contra de mi patrocinado, para que sentados ahí en la sala en la silla de testigos, viéndolo usted de frente, y me permiten hacerle un interrogatorio respecto a los hechos. Señoría, solicitaría con todo respeto que para la próxima audiencia inicial su continuación sea citada la mamá y la víctima, para lo cual vamos a necesitar que también se haga acompañar de un perito en psicología del Tribunal Superior de Justicia que nos diga si está en aptitud de rendir una declaración testimonial, para que frente a sus ojos, a preguntas mías, pues nos señale circunstancias de modo, tiempo, lugar, ocasión de cómo se debemos hacer. Al mismo tiempo, señor, con todo respeto, solicitaría ahorita que quede registro al Ministerio Público que nos haga entrega de la videograbación que le exige el protocolo de actuación para infantes, adolescentes, menores de edad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento que le dio su entrevista, por favor. De momento es cuanto, muchas gracias. Bien, tocante al auxilio judicial para el efecto de la audiencia que se ha señalado, es decir, la continuación de audiencia inicial, se autoriza primeramente imponerle a la Fiscalía la entrega de la carpeta de investigación que se hizo referencia. Solamente entiendo la premura con la cual se llevó a cabo la conexión del abogado, pero con datos más específicos que deberán tener, me imagino, porque conocen el asunto al que se hace referencia, sea el que se le brinde la carpeta de investigación, porque no sé si él sea a cargo de la propia agencia de las abogadas que se encuentran aquí. ¿Tienen datos más precisos, abogados? Sí, su señoría. La carpeta de investigación es por el delito de violencia familiar. La víctima o denunciante es de identidad reservada, de iniciales L, E, M. La agente del Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación es la licenciada Maricruz Suárez Mayo, misma que hoy nos acompaña. Dado que el número de la carpeta de investigación es extensa, no tengo el dato exacto, señoría. Sin embargo, por lealtad procesal y por economía procesal, solicitó a la licenciada Maricruz que atienda la petición, si identifica a qué carpeta de investigación me refiero. ¿La identifica, fiscal? Sí, le identifico, su señoría. Bien, se autoriza entonces para que en un término no mayor a 24 horas haga entrega de las copias de la carpeta de investigación a efecto de que el imputado ejerza una debida defensa, atendiendo la autoridad del caso que se ha anunciado por parte del abogado defensor. Por cuanto hace a la carpeta administrativa o carpeta judicial que deriva de esa carpeta de investigación, que entiendo se encuentra ya ante un juez de control, pues de la misma manera datos más concretos, pero además me parece que no es necesario el auxilio judicial, la solicitud de quien es parte, y si es parte el imputado, pues evidentemente puede solicitar las copias de manera directa al juez, quien tiene el conocimiento del asunto y sin ninguna circunstancia debería de negarlas. Esto porque, pues evidentemente, al ser mi homólogo no puedo yo obligarle a realizar
actos cuando la naturaleza del mismo en su actividad y dado que se encuentra ya una parte que interviene en ese, pues no hay manera de que se le puedan negar las copias y acceder a ellas de manera rápida y de manera directa, por lo cual dicho auxilio judicial se niega porque no se considera que sea necesario su aplicación. La propia parte que lo está solicitando tiene los medios para acceder a dichas copias. Se ordena citar a la víctima y a la ofendida, o al caso de la mamá de la víctima, para efectos de que comparezca el día 25 de junio a las 18 horas a rendir testimonio previo debate que pueda realizarse de su admisión para su desahogo en aquella audiencia en términos del artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También girar oficio de estilo correspondiente al coordinador de peritos de este Poder Judicial del Estado a efecto de que designe para la audiencia del 25 de junio del 2024 a las 18 horas una psicóloga o psicólogo que acompañe a la víctima en su deposado a efecto de garantizar su salud emocional y en caso de ser necesario la contención correspondiente, en el entendido de que no se puede establecer una revictimización sobre el derecho humano a la debida defensa por parte del imputado. A través de los medios más eficaces y registros que se encuentren en la carpeta judicial o en su caso se ordena que se faciliten fiscal los domicilios o formas de localización de estas personas, víctima y ofendida, para los efectos actos requeridos, de la misma manera por cuanto hace a la videograbación solicitada, en atención al protocolo de actuación que se refiere, en no menos de 24 horas o no más de 24 horas se pueda fiscal hacer llegar de dicha solicitud si es que está en condiciones de hacerlo. Bien, resuelto a la incidencia planteada por el órgano de la defensa, se continúa con el desarrollo de la audiencia. Fiscal. Su señoría, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Fiscalía solicita se le imponga como medida cautelar la prisión preventiva justificada aquí al imputado, prevista en la fracción 14ª del citado artículo, en razón de que se trata de un hecho delictivo que se encuentra previsto en el catálogo de delitos que marca el artículo 19 constitucional, como ya dije en su segundo párrafo, el cual marca la prisión preventiva como medida cautelar, además de que es la idónea, ya que es la única medida cautelar que puede garantizar la presencia del imputado en las diversas audiencias del proceso. Es proporcional en relación a la conducta que cometió, pues ha puesto en riesgo el bien jurídico tutelado de mayor rango que protege el derecho penal, como es la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual de la víctima, en el entendido de que cualquier otra medida cautelar no garantizaría su presencia en las diferentes audiencias, estaría en riesgo latente de darse a la fuga, ya que es de explorado derecho saber que la libertad es uno de los bienes jurídicos más preciados por el hombre y por ende estaría en riesgo la integridad física de la víctima y testigo, en razón de que, como él mismo lo refirió, tienen hijos en común con la testigo, además de que viven en la misma ciudad. Además, su señoría, se trata de un delito de alto impacto, por lo que dicha medida se solicita por el tiempo que dure el proceso. ¿Sería cuánto? Asesor jurídico. Con los artículos 153 y 154. Perdón, permítame. Defensa, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Lo escucho, asesor. ¿Puede retomar su idea desde un inicio? Sí, señora. Con fundamento en el artículo 153 y 154, atendiendo que la imposición de la medida cautelar corresponden
a dos riesgos procesales, al de evitar la sustracción del imputado en el procedimiento que se le sigue, y la segunda es en establecer, evitar también la obstaculización en la investigación que se le sigue, y como consecuencia también se encuentra una finalidad tercera, que sería garantizar la seguridad de la víctima o intervinientes en el presente asunto. Atendiendo a estas circunstancias, señoría, es de plantearse de acuerdo en el artículo 167 en la aplicación del… Perdón, en el artículo 155 se solicitaría por parte de esta asesoría jurídica la prisión preventiva en atención al artículo 167 y 169. Disculpe, reformulo 170 en el riesgo procesal para la víctima, atendiendo que de igual manera se trae a colación lo establecido en el artículo 19 constitucional correspondiente, que por el delito que se está buscando vincular a proceso por parte hacia el acusado, son tres diversos. De los dos se encuentran en el catálogo como para prisión preventiva correspondientes a la primera de violencia sexual contra menores, pues se plantea que es una persona menor que se planteó como abuso sexual. La segunda es la circunstancia que también viene estipulado en el artículo 19, párrafo segundo, el de violación, y incluso termina siendo a una persona menor de edad en su momento. Por tales circunstancias, se prevé que de acuerdo al artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se plantea, permítame, que se debe de establecer las circunstancias respecto al hecho y las condiciones particulares que se encuentran entre los sujetos, y es de establecerse que de acuerdo como dato de prueba a la entrevista de la víctima, estableció que entre la víctima y el acusado tienen la relación de parentesco por cuestiones de padrastro, así como también se estableció por parte de la testimonial, por parte de la testigo lineal, que ésta tuvo circunstancias de una relación con el ahora imputado. Por tales circunstancias se plantea que pueda haber pudiera actualizarse incluso en la parte del artículo 169 el peligro de obstaculización en el desarrollo de la investigación, de acuerdo a la fracción tercera en la intimidación, en amenazar o obstaculizar la labor. Reforma, señor. La cuestión del riesgo aquí sería únicamente igual para los testigos, que pudiera ser por cuanto hace la testigo, pues si ya se ha establecido por parte de los defensores que hay una carpeta diversa al que se encuentra, en el cual dicha testigo se encuentra como víctima, esta pudiera buscar una coacción por medio de la intimidación por parte del acusado, en relación que aquí se encuentran las condiciones particulares entre la víctima e incluso la testigo. Por tales circunstancias se solicita la correspondiente a la prisión preventiva. No obstante a ello, señoría, es de traerse a colación en relación a que se plantea la cuestión sobre que la prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al registro digital 2027-89-4, que a título refiere Fuente Gaceta Semanal Judicial de la Federación, libro 33, enero 2024, tomo 4, página 5801, tipo jurisprudencia, en el cual establece que el control de convencionalidad de hecho oficio, los jueces de amparo no están facultados para realizarlo a los artículos 163, 166, fracción primera de la Ley de Amparo, e inaplicar los efectos de la suspensión que regulan el motivo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa, al estar vigente la jurisprudencia P.J.20/2014,
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que prohíbe analizar restricciones constitucionales. Es de plantearse que de acuerdo a nuestra Constitución política, incluso tampoco se ha hecho una reforma en el cual se plantee como inconstitucional el artículo 19, párrafo segundo, en el que plantea la prisión preventiva de manera oficiosa. Y atendiendo a esta circunstancia, de acuerdo a la justificación que plantea, independientemente de las recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana sobre los casos Tzompatzle y Tepile y otros contra México, así como el de García Rodríguez y otros contra México, declara que la circunstancia de la jerarquía o en las circunstancias sobre el valor que tiene la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como de los tratados internacionales en los cuales se encuentra inscrito el Estado mexicano, se encuentran a la par. Por tales circunstancias, así como de los derechos y obligaciones que consagra del artículo primero que otorga nuestra Constitucional, también hay circunstancias que limita por actuaciones que pudieran someterse a como medidas cautelares y de los cuales se plantea de acuerdo al artículo 19, párrafo segundo. Ahora bien, tal circunstancia, si bien es cierto, se plantea para un juzgado federal, es de establecerse que de los criterios que se plantean, el juzgador de menor jerarquía pues tendría la regulación de no poder inaplicar, incluso de realizar el control de convencionalidad ex oficio. Por tales circunstancias incluso se puede plantear que puede ser aplicado en esta hipótesis la prisión preventiva oficiosa. ¿Sería cuánto, señor? Defensa. Gracias. Gracias, su señoría. En primer lugar, el asesor jurídico no puede pedir prisión preventiva. No irrumpí. Objeción por respeto. Él no puede pedir prisión preventiva. En segundo lugar, cuando habla el asesor de los delitos y de la violencia al menor, ese es tema aparte de la prisión preventiva o de la medida cautelar. También el parentesco también es tema aparte. Podemos hablar de secuestro, luego en casa de habitación, lo que sea. El tema de la medida es distinto. Pero, mire usted, 2019, 5 años. ¿Hay una medida de protección a las víctimas que hayan denunciado algún peligro a su integridad? No hay ninguna medida de protección. Primer parámetro para tomar en cuenta si existe peligro a la víctima. No lo hay. Entonces, el fiscal y el asesor lo único que hacen es meras apreciaciones personales subjetivas a razón de que no corroboran su petición con ningún dato de prueba objetivo. Empezando porque no hay una medida de protección. En segundo lugar, como dije, el asunto es el 2019. En tercer lugar, a la fecha y en años anteriores no ha habido peligro para la víctima ni su señora madre. No ha habido peligro. No se puede venir aquí a sorprender al juez con esas apreciaciones subjetivas en cuanto que haya peligro. La medida debe ser con carácter excepcional. La medida debe ser proporcional. Y el Ministerio Público no dijo por qué otras medidas no son suficientes para garantizar la presencia del imputado en el proceso o para garantizar que no haya peligro de sustracción o peligro a la víctima o los testigos. No nos dijo el Ministerio Público. Hay nuevos principios de la prisión preventiva, ¿verdad? Y uno de esos, como dije, es el de la proporcionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Suárez Sotero contra Ecuador, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo suficiente de las investigaciones y que no eliminará la acción de la justicia, toda vez que la prisión preventiva
es una medida cautelar no punitiva y asimismo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que la prisión preventiva no debe ser la regla general, pues de lo contrario se cometiría una injusticia en privarlo de su libertad a persona, ¿verdad? La responsabilidad criminal no ha sido establecida y ello sería lo mismo que anticipar una pena. El señor tiene su arraigo, también se que fueron por él. El señor es de trabajo, ha observado buena conducta. Y el Ministerio Público, como dije, pues no nos establece por qué perdió. Abogado, ¿lo retoma su idea? Sí, gracias. Adelante. Estaba yo buscando también una jurisprudencia que habla de la animadversión de la Fiscalía. Por ejemplo, el hecho de no haber citado a mi patrocinado para que si procede lo tome en cuenta usted. Pero bueno, quiero invocar tres tesis de jurisprudencia que son de su conocimiento, su señoría, con registro digital 2.027.125, prisión preventiva justificada, condiciones que deben satisfacerse en su imposición a manera de estándar de prueba para considerar probada la hipótesis de predicción que se formula sobre el peligro de sustracción del imputado. 2.027.127, prisión preventiva justificada, estándar de prueba específico para considerar probada la falta de arraigo. Bueno, este no fue un argumento del MP. 2.027.128, prisión preventiva justificada, la comprobación del riesgo procesal en su imposición debe partir de una visión racionalista y no de una sustentada en la simple persuasión subjetiva del juzgador. Quiero comentarle, su señoría, ahí tienes que a un imputado, en contrario a lo que dice el MP, esta persona, aquí estoy buscando la información, esta persona procreó un hijo con la testigo, víctima indirecta, ofendida, la madre de la víctima, de iniciales, y tiene la custodia del jovencito. Ahí la persona que usted ve ahí frente a usted, el imputado, tiene la custodia del hijo que procreó con la madre de la víctima en este asunto. Y esa la concedió el juez mixto de Chilapa de Álvarez ante la violencia que vivió dicho menor. O sea, el señor que está ahí, mi cliente, es la víctima, no es la denunciante, no es la hija de la denunciante. Esa bajo el deber de lealtad, incluso bajo protesta de decir verdad, esto está registrado en la carpeta judicial del delito de violencia familiar del índice del juzgado de la juez. Entonces son indicativos de que no hay peligro de sustracción, no hay peligro de obstaculización de la investigación y tampoco hay peligro ni a la víctima ni a los testigos. Debemos también de recordar, su señoría, un principio, el principio de progresividad, el principio de excepcionalidad. Y aquí tengo mucho material, pero sinceramente usted tiene mucho trabajo, ya ha habido dos recesos, y mientras me conecté, pero sí, contrario a lo que dice el asesor jurídico, pues tenemos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tepoztlán, Texpile y otros, y esto me estoy haciendo cargo del argumento del asesor en cuanto a la prisión preventiva oficiosa. Hay que tomar en cuenta los párrafos 217, 218 y 219 de esa misma sentencia del 7 de noviembre del 2022, así como el precedente, sentencia con registro 70.006 de la 11ª época, asunto este mismo de Texompax, de Texpile y otros contra México, instancia Corte Americana de Derechos Humanos, publicada por la Suprema Corte el 17 de febrero del 2023. El registro, su señoría, que es de su conocimiento, 160.689, control
de convencionalidad ex oficio, el modelo de control difuso de constitucionalidad, también el registro 160.584, el 160.526 y el 160.525. Estos párrafos mencionados por su servidor en relación a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son los que justamente hablan de por qué no debe prevalecer la prisión preventiva oficiosa. Esta jurisprudencia con registro 2.027.539, prisión preventiva oficiosa, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción que la regula, es inconvencional de conformidad con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otros contra México. Hay un precedente en el Semanario Judicial de la Federación, porque yo lo comenté, registro 70.006, su señoría. En ese sentido, considero que, en primer lugar, no se debe aplicar la prisión preventiva oficiosa. En segundo lugar, no hay datos de prueba objetivos que indiquen ninguna de las causas por las que el Ministerio Público quiere que se fije prisión preventiva justificada, porque no nada más hay que pedirlo, hay que sustentarla con datos de prueba objetivos. Y recordando, su señoría, que la prisión preventiva es una medida cautelar personal excepcional, ¿sí? Y el carácter progresivo, su señoría, de los derechos humanos. Yo solicitaría una medida distinta a la solicitada por el MP. Yo le podría decir una garantía económica, una visita periódica, pero le solicitaría una reclusión domiciliaria y un dispositivo electrónico, el brazalete, en las próximas 144 horas, su señoría, teniendo ahí ubicado a mi cliente. En tanto, podríamos nosotros dejar evidenciado que esto es un montaje. No se imponga ninguna prisión preventiva y se imponga otra menos lasciva, su señoría. Gracias por su paciencia, es cuanto. ¿Desea hacer réplica? Señoría, únicamente reiterar la prisión preventiva justificada solicitada por esta Fiscalía, atendiendo pues al riesgo que en su momento pueda tener la víctima y testigo, pues como ya el mismo abogado y el propio imputado al momento de emitir su declaración ante esta sala de audiencias manifestó que tienen hijos en común y que por lo tanto es evidente, su señoría, que pone en riesgo tanto a la víctima como a la testigo, que resulta ser mamá de la víctima. Por eso se reitera, su señoría, una vez más la solicitud de prisión preventiva justificada, además de que, como ya se dijo, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 constitucional, pues está catalogado como uno de los delitos que ameritan la prisión preventiva, así como también lo establecido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sería cuánto, señoría? Asesor jurídico. Sin réplica, señoría. Para concluir defensa, ¿desea hacer dúplica? En relación a la petición que hizo el compañero defensor, el domicilio que tiene de forma habitual el imputado es el ubicado en calle. Ese domicilio es el que ha proporcionado en las diversas actuaciones de la carpeta de investigación de violencia familiar y en la que ha comparecido en las múltiples ocasiones que se le ha citado, así como en la carpeta judicial 128 a que ya he hecho referencia. Es importante, señoría, recalcar el tema que el imputado tiene bajo su custodia, es decir, bajo su cuidado, bajo su hogar, al menor de iniciales. Y en consecuencia, esa sería una medida cautelar que no fuera privativa de la libertad y se garantizaría la comparecencia del imputado a cada una de las etapas del proceso y de igual forma estaría al pendiente del cuidado de su menor hijo. Bien, se concluye con las participaciones de las partes, cada una de las partes técnicas intervinientes. Se procede a resolver por cuanto hace a la solicitud de imposición de medida cautelar realizada por el órgano ministerial
y el asesor jurídico público. Primeramente, que este juzgador es competente para conocer y resolver dicha solicitud en términos del artículo primero 20, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 153 y 154 del ordenamiento legal indicado, así como el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los poderes judiciales de los estados contarán con jueces de control que resolverán de manera inmediata las peticiones o solicitudes de medidas cautelares. Dicho lo anterior, el primer tópico de análisis y de decisión es establecer la procedencia de la solicitud, es decir, si es procedente que se haya solicitado en estos momentos la imposición de una medida cautelar. Al caso se obtiene que se actualiza la hipótesis del artículo 154, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que si el imputado se acoge al término constitucional o a su duplicidad del mismo, se podrá solicitar por parte del Ministerio Público o la asesoría jurídica la imposición de medidas cautelares, lo que resulta entonces en establecido el requisito de procedibilidad o la procedencia de la solicitud, pues de los antecedentes del presente caso y de la audiencia en sí. Se tiene que, una vez que el Ministerio Público imputó los hechos al imputado, válgame la expresión, así como solicitó se vinculara a proceso exponiendo los datos de prueba que sustentaban su petición, en uso de la voz y en constante comunicación con sus defensores particulares, el imputado decidió acogerse a la duplicidad del término constitucional consistente en 144 horas, declarándose entonces la procedencia de la solicitud. Resultando procedente, la Fiscalía junto con el asesor jurídico solicitaron, por un lado, la prisión preventiva justificada, indicada por el órgano ministerial, a lo que se suma el asesor jurídico estableciendo la oficiosidad de la medida cautelar derivado de la conducta delictiva por la cual se ha conducido al caso a la presencia judicial, es decir, el de violación equiparada, abuso sexual en contra de persona menor de edad y abuso sexual agravado, destacando tal circunstancia por el catálogo que el 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como delitos que serán susceptibles a la prisión preventiva oficiosa. De ahí que el asesor jurídico establece que no habría lugar a que se inaplicara esta medida cautelar o el artículo 19 constitucional en relación con el propio 167 adjetivo, toda vez de que no se ha legislado y el juez o este juzgador esté impedido para inaplicar tales circunstancias. En contradicción o ejerciendo la contradicción, el abogado del imputado hizo diversos señalamientos respecto a que se puede hacer valer los criterios establecidos por la Corte Interamericana en las diversas sentencias en contra del Estado mexicano bajo el régimen de excepcionalidad de la prisión preventiva, así como que esta debe de ser proporcional, entre otras cuestiones. Se han citado diversos criterios expuestos por nuestro máximo tribunal a través de tesis aisladas o incluso jurisprudencias, tanto por parte del asesor jurídico como del órgano de la defensa. En análisis de lo anterior se obtiene lo siguiente. Primeramente, me parece que por cuanto hace a lo expuesto por el asesor jurídico, por cuanto hace la imposibilidad de inaplicación del 19 constitucional, dado que no se ha legislado al respecto o se ha resuelto
debemos recordar también que se encuentra pendiente que nuestro máximo tribunal resuelva una contradicción de tesis entre región centro-norte y región centro-sur, en el cual la primera de las regiones ha establecido eliminar la prisión preventiva oficiosa o dejar de aplicarla, mientras que el segundo de las regiones establecidas pues no ha indicado que mientras no haya una legislación al respecto no podría por qué dejarse de aplicar. Bajo esas circunstancias, la que dirige directamente pues es Centro Sur a los órganos inferiores de esta región. Sin embargo, se comparte tal circunstancia por cuanto hace a que no se está en condiciones de que este juzgador inaplique un artículo de la Constitución como lo es el 19 constitucional. Al caso se puede señalar la tesis con registro 2027-585 de rubro prisión preventiva oficiosa. Los jueces federales y los locales se encuentran imposibilitados jurídicamente para inaplicar en un caso concreto, mediante un ejercicio de control de convencionalidad ex oficio, las disposiciones legales que regulan dicha medida cautelar en atención a lo establecido en la tesis de jurisprudencia PJ 20/2014 y PJ 64/2014 de la 10ª época. Bajo ese orden de ideas, es menester para este juzgador tomar en cuenta la forma de análisis jurisprudencial que permea la 11ª época de nuestro máximo tribunal, es decir, el sistema jurisprudencial a través de los precedentes, es decir, a través de las ejecutorias que, tal como lo establece el acuerdo que sustenta esta 11ª época, se podrán tomar en cuenta y serán obligatorios para los jueces para los jueces, incluidos los jueces del fuero común, como lo es este juzgador. De ahí que es dable establecer lo que la jurisprudencia 20-27-759 señala, cuyo rubro indica prisión preventiva oficiosa. La expresión oficiosamente no es sinónimo de automaticidad. Interpretación teleológica del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me parece que la forma en la que la Fiscalía y el asesor jurídico han debatido la medida cautelar es la correcta. No han dejado pasar que esta oficiosidad, aunque lo tocan, eliminando esa parte que establecen que por el tipo de delito, han hecho argumentos que establece el debate o que implicó que se generara el debate, que es lo que precisamente esta jurisprudencia establece cuando indica la expresión oficiosamente. No es sinónimo de automaticidad, sino que el contenido de dicha ejecutoria puede establecerse que en lo que interesa, que la exposición de motivos de la reforma de 2008, mediante el cual se instauró la leyenda, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos en el artículo 19, segundo párrafo constitucional, se obtiene que el poder reformador de la Constitución expresó reconocer y reiterar la operatividad de los principios de subsidiariedad, excepcionalidad y proporcionalidad de la prisión preventiva, con el fin de evitar excesos en su aplicación. Expuso que la aplicación de medidas cautelares como actos de molestia únicamente procedería cuando existiera la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas, de manera que la prisión preventiva solo sería aplicable cuando ninguna otra medida cautelar fuera suficiente para el logro de los propósitos indicados de conformidad con el principio de presunción de inocencia. En particular, respecto a la prisión preventiva en delitos graves,
y delincuencia organizada. Subrayó la pretensión de evitar que se produjera lo que había venido sucediendo, a saber, el reenvío a la ley a partir del cual el legislador desbordaba su aplicación a un más amplio catálogo de delitos. Todo lo anterior pone de relieve que no existe una referencia explícita a la obligación de decretar en automático esta medida cautelar, antes bien robustecida por la referencia explícita a reconocer la permanencia de sus principios cautelares, que se encuentran argumentos dirigidos a reconocer el exceso en su uso y evitar el reenvío de la ley, dando una interpretación sistemática con la diversa jurisprudencia 20-28-130, prisión preventiva oficiosa, forma en que debe interpretarse la restricción constitucional a la libertad personal contenida en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución General, derivado de las condenas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y conforme a la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lo que aquí interesa, por cuanto hace a lo que nuestro máximo tribunal ha establecido respecto a la emisión de la resolución emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación a propósito de las restricciones constitucionales en la tesis de jurisprudencia segunda J 163-2017, décima época, estableció que nada impide que el intérprete constitucional, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable de la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. Entonces, conforme a esta facultad y al principio pro persona, se concluye que la interpretación de la restricción a la libertad personal del artículo 19 constitucional debe ser leída en los términos indicados. ¿Cuáles son estos términos indicados? Precisamente señala que al no haber legislación al respecto y la Suprema Corte no ha hecho pronunciamientos concretos como resolver la contradicción de tesis a la cual me ha hecho referencia, se tendrá que establecer primero que el juez de control y derivado de la jurisprudencia antes citada o la que dio preámbulo a este argumento, aun cuando no medie petición del Ministerio Público para la imposición de alguna medida cautelar, oficiosamente deberá someter a debate de las partes la eventual imposición de la prisión preventiva y resolver si la misma resulta necesaria, proporcional e idónea para cumplir con los fines del proceso penal, esto es, la buena marcha del proceso, evitar que el imputado evada la acción de la justicia o para la protección de víctimas y testigos. Mas no así indefectiblemente en todos los casos debe imponer medida en lugar de otra más gravosa e invasiva. Respecto de la libertad personal de imputados, atendiendo a la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la prisión preventiva, que es de carácter excepcional. ¿Por qué indiqué esta interpretación sistemática entre ambas jurisprudencias y criterios y precedentes establecidos? Es que la Corte precisamente da la razón por cuanto hace a que el asesor indique que no se puede inaplicar el artículo 19 constitucional, pero indica cuál será la forma de interpretar el artículo 19 constitucional por cuanto hace a la oficiosidad. ¿Por qué digo que la forma en la que tanto el asesor como la Fiscalía debatió las medidas cautelares se me hace la correcta? Porque precisamente no basó solamente y única o exclusivamente en esta oficiosidad por el tipo de delito, sino que plantea argumentos al respecto, que sean válidos o que sean aceptados o no, es una circunstancia distinta, puesto que para el caso se estaría patentando que hubo un debate previo, que es la oficiosidad a la que se refiere, se tendrá que establecer. En dicha jurisprudencia, me refiero a la 20-28-130,
indica en la justificación, el máximo tribunal del país ha determinado que en materia de derechos fundamentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias: los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Además, indicó que en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas, la elección de la norma que será aplicable entenderá criterios que favorezcan al individuo conforme al principio pro persona, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. No obstante, conforme a lo resuelto en la contradicción de tesis 293-2011, que determinó que cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca una restricción inexpresa al ejercicio y goce de un derecho humano, se debe estar al texto constitucional, lo que plasmó en la tesis de jurisprudencia PJ 20-2014 de la 10ª época. Asimismo, ha establecido que las sentencias condenatorias al Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Poder Judicial, empero, si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, esta deberá prevalecer en términos de la tesis de jurisprudencia citada. Es lo que le da sentido a lo que resuelve la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues por otro lado el Estado mexicano ha sido condenado recientemente en los casos mencionados, por lo que deben atenderse esos fallos sin desconocer la restricción constitucional del artículo 19 constitucional. Y retomo el punto de inicio. Ahora bien, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de las restricciones constitucionales en la tesis de jurisprudencia 163-2017, estableció que nadie impide que el intérprete constitucional, principalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable de la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto de las disposiciones del mismo texto constitucional. Entonces, conforme a esta facultad y el principio pro persona, se concluye que la interpretación de la restricción a la libertad personal del artículo 19 constitucional debe ser leída en los términos indicados, al menos hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los plenos regionales emitan algún criterio u orientador sobre este particular, o bien el Poder Constituyente reforme la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en términos de las sentencias internacionales condenatorias respectivas, lo que nuestro máximo tribunal, insisto, realiza al indicar la forma en que debe interpretarse esta restricción constitucional y que trae a colación a la jurisprudencia que ya se ha citado, la 2027-759, prisión preventiva oficiosa. La expresión oficiosamente no es sinónimo de automaticidad, es decir, se requiere un debate previo. También se cuenta con la tesis 20-27-993, la prisión preventiva oficiosa, la imposición de esta medida cautelar sin un debate previo entre las partes viola los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley. Bajo ese orden de ideas, atendiendo estos precedentes, se establece que oficiosidad será la obligación de generar el debate correspondiente y no la automaticidad de que por el delito de que se trate. Por eso, previo indiqué que quitando esos elementos que estableció la Fiscalía y el asesor jurídico y sin que se desaplique el artículo 19 constitucional, de lo que me hago cargo es del debate que la propia Fiscalía y el asesor jurídico plantearon por cuanto hace a los riesgos procesales, y esto en relación con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las medidas cautelares tendrán como finalidad evitar o garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada. Segundo, proteger a las víctimas y a los testigos. Hipótesis que la Fiscalía y la Asesoría Jurídica sustentaron su petición. Ahora bien, bajo esa tesitura de ideas, tendría que haberse establecido con datos objetivos por qué
podrían aplicarse estos riesgos procesales al caso concreto, tanto para la víctima y los testigos, y obviamente los riesgos procesales de sustracción del imputado de la justicia o obstrucción de la propia investigación. De ahí que para el caso, y atendiendo los parámetros que ya se ha indicado por este juzgador por cuanto hace a la forma de análisis o de interpretación de la restricción constitucional a la libertad personal contenida en el artículo 19, tenemos que de los argumentos planteados y dieron la premisa del debate por parte del órgano ministerial y la asesoría jurídica, tenemos que no existen datos objetivos para poder establecer la prisión preventiva, garantizándose su oficiosidad por cuanto hace al debate generado por el propio Ministerio Público y el asesor jurídico, pero no se establece el riesgo procesal o de la víctima u ofendido de manera objetiva. En términos del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que da la posibilidad a este juzgador de imponer medidas cautelares distintas a las solicitadas, se impondrán las siguientes medidas cautelares. En términos del artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, se presentará de manera periódica cada 8 días a la Subdirección de Medidas Cautelares de este distrito judicial por el tiempo que dure el proceso, resultando esta la medida cautelar menos gravosa, que tiene como intención saber que usted está disponible para el proceso. Segundo, la exhibición de una garantía económica a efecto de que también se pueda establecer su disponibilidad para el proceso, consistente en la cantidad de 20,000 pesos, moneda nacional. Se le prohíbe salir sin autorización del Estado de Guerrero, salvo que yo pueda autorizar esa salida. Se le prohíbe concurrir, en términos de la fracción séptima, a los lugares, fiscal le encargaría asesor jurídico, el domicilio que ocupa la víctima o demás formas o lugares donde se le pudiese prohibir su acercamiento en términos de la fracción séptima. Así como la fracción octava, se le prohíbe convivir o acercarse o comunicarse con la víctima de iniciales y la ofendida fiscal de nombre. Estas medidas cautelares, atendiendo el test de proporcionalidad correspondiente, resultan idóneas, resultan necesarias, tienen un fin legítimo, pues garantizan el cumplimiento del proceso y la disponibilidad del imputado al proceso, así como la protección de la víctima y de la ofendida o de los testigos. En términos del artículo 174, última parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, se apercibe al señor que en caso de incumplir alguna de las medidas cautelares, el Ministerio Público podrá solicitar, o podrá ser, mejor dicho, arrestado hasta por 36 horas en términos del artículo 104, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de que se pueda debatir la revisión de una medida cautelar distinta, entre ellas la cual puede ser que sea la de prisión preventiva. Por lo tanto, resulta importante que cumpla cada una de estas medidas cautelares. Le pregunto y al micrófono, ¿se compromete a cumplir tales medidas cautelares? Me comprometo, licenciado. Por cuanto hace la fracción segunda, se dan 6 días hábiles a efecto de que pueda depositar en cualquiera de las cuentas del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia la cantidad antes indicada.
La resolución es apelable y cuentan con 3 días para hacerlo en caso de inconformidad. ¿Puede cerrar su micrófono, abogado, por favor? Es que se escucha mucho ruido. Abogado, ¿me escucha? ¿Me escucha, abogado? ¿Puede cerrar su micrófono? Es que puede cerrar su micrófono. Se escuchan muchas voces. Gracias. Cuenta con 3 días para hacerlo. En caso de inconformidad, tenemos el artículo 160, 467 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que hay notificados: fiscal, asesor jurídico, defensa, imputado, y se le da notificar a la víctima a través del medio más eficaz correspondiente. Fiscal. Únicamente copia de audio y video de la presente audiencia, señoría. Asesor jurídico. Vamos a mostrar una señal. Defensa. Sí, señoría, que copia ya del audio y video, por favor. Sí, lo escucho. Gracias. Su señoría, no alcancé a oír el monto de la garantía económica y el término para exhibirla, por favor. 20,000 pesos, 6 días hábiles. Correcto. Bien. Su señoría, solicitaría le dé el uso de la voz a mi patrocinado, con todo respeto, brevemente, a efecto de que pueda nombrar a tres profesionistas de mi firma en ese momento y que ellos puedan ir mañana a aceptar el cargo en el área administrativa. Por favor, señoría, se trata de Jacqueline Ramírez Ontiveros, José Jaime Bata Vázquez, Ángel Estefano Saucedo Rodríguez, por favor, y el señor Omar, ahorita le doy el apellido, si me permite tantito, por favor, con todo respeto. Se le estoy quitando unos segundos, Sí, gracias, señoría. Omar Raquel Ugarte, por favor. Solicitamos copia del acta mínima y copia del audio y video recabado con motivo de la presente audiencia. Gracias. Bien, ¿designa a esos profesionistas también? Sí, los designo. Bien, se autoriza entonces la designación, que una vez que acepten el cargo conferido, podrán apersonarse dentro del proceso o acudir a él. Se autorizan las copias de audio y video a las partes que así lo han solicitado, así como la copia del acta mínima, una vez que se cumple el término de su elaboración, revisión y firma por parte de este juzgador. Se les hará las comunicaciones correspondientes. No habiendo nada más que resolver ni hacer constar, se declara cerrada la presente audiencia. Se ordena girar oficio de estilo correspondiente a la Subdirección de Medidas Cautelares para el efecto de la vigilancia de las medidas impuestas a Francisco. Cerrada la audiencia. Por favor de ponerse de pie para despedir al juez.